Buenas noches, ¿cómo andan? Esperen, disculpe que empiece así. El país está más para arrancar llorando, pero yo arranco riéndome porque me dice piropo la señora. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Bueno, presidente de la Cámara de Diputados está con nosotros. Obviamente que vamos a hablar de todo, vamos a hablar del momento que está pasando el gobierno de Cambiemos, vamos a hablar de paro docente, de todo, absolutamente todo, como siempre se debate aquí libremente en este programa inigualable, visceral, desmesurado, apasionadamente intratable. Es el hashtag, ya lo conocés, numeral lunes intratable. Ahí está. ¿Cómo andas, Emilio? Buenas noches. Bien. Bueno, la verdad que uno prende la tele todos los días, ve los diarios, abre los portales y hay situaciones que preocupan cada vez más. ¿Cómo está la Argentina, según tu visión, en este momento, en este arranque de marzo tan sensible? Generalmente los marzos, y se han dado históricamente en gobiernos que no son justicialistas en los años electorales, conflictos de estas características. Creo que va a ser el año más difícil que tiene nuestro gobierno si nosotros ponemos un plazo de 8 años. Este es el año clave, el año que volvemos a jugar la confianza con la gente y que esto lo que hace es expandir un clima electoral durante el transcurso de todo el año. Me pasa a mí en el Congreso de la Nación, pasa en este tipo de protestas, pasa que a mi criterio, y como decía la gobernadora, en muchos casos tiene más un sentido, un criterio político, un objetivo político que la protesta en sí mismo. Y por supuesto que nosotros tenemos que enfrentarlo esto con mucha madurez, mucha templanza, convencido de lo que estamos haciendo y apuntando a ese largo plazo que te acabo de enunciar. No va a ser fácil, pero creo que hay que seguir en la misma línea. El otro día decía en algún lugar, basta de marketing y más estadistas. Y el estadista tiene que afrontar estas situaciones cuando está convencido que lo que está haciendo es bueno para el país. Creo que en el caso de la gobernadora, la decisión que ha tomado es una decisión racional. Las decisiones distintas a la que tomó María Eugenia Vidal nos ha llevado en la provincia de Buenos Aires a que en los últimos 10 años, como dijo en la apertura de las sesiones ordinarias en la provincia, tengamos 102 días de paro, casi un medio siglo lectivo. La calidad educativa en la provincia de Buenos Aires es lamentable. Cada vez crece más la educación privada, cada vez crece más la seguridad privada, sin embargo, cada vez creció más la presión impositiva también sobre los vecinos de la provincia de Buenos Aires. No tuvimos una contraprestación que corresponda a esa presión tributaria y todo esto hay que ordenarlo. Y para esto faltan huevos. Y lo que está poniendo hoy la gobernadora es eso, porque sabe que es un tema sensible. Ovarios, sí. Ovarios en este caso, sí señor, pero creo que se entiende bien con la otra palabra, y lo está poniendo bien. A mí me tocó ser intendente municipal y veo que también un reclamo es que las paritarias sean nacionales. Las paritarias nacionales no tienen sentido porque el salario mínimo del docente ya fue acordado el año pasado. Y las paritarias tienen que ser donde se pagan realmente los salarios de los docentes. Pero también tengo un sentido en eso de descentralización y tuve la experiencia como intendente municipal. La descentralización tiene que ver con acercar más al vecino el control de los recursos que coactivamente el Estado se los lleva con impuestos, porque ahí es donde la administración puede ser controlada. Yo recuerdo que uno cuando es electo intendente municipal quiere ir a todos los actos, ¿no? Porque quiere un poco florearse con el nuevo cargo. Y los primeros actos que uno tiene como intendente son justamente los actos de fin de curso de los colegios. Yo soy hijo de una docente, consejera escolar. El colegio, la escuela pública estuvo metido siempre en mi casa. 6 hermanos recibidos en la escuela pública, mis hijos mayores son recibidos en la escuela pública, conozco bien el tema. Pero cuando fui intendente fue una escuela, la Argentina, que vos conocés, y había un acto de fin de curso, una escuela rural, porque en la mentira de la escuela rural, yo quiero muchas escuelas que capaciten a nosotros, a los vecinos del interior de la provincia de Buenos Aires en temas agropecuarios, que hay CEPT en toda la provincia. Pero acá hay una tergiversación de muchas cosas, de pagar ruralidad, se le dice, y cuento esto como ejemplo para administrar eficientemente. En esa escuela se recibían un chico de 13, 14 años y 4 chicos pasaban de año.
uno de 14 y uno de 4. Es decir, que había una distancia tremenda entre los 5 alumnos, pero yo veía que había 4 profesoras, 4 maestras, 4 docentes, más los auxiliares, más todo lo que cuesta mantener esa escuela. A 3 kilómetros de un pueblo donde hay 2 colegios, donde están las materias con todos los docentes que se necesitan, donde hay internet, donde hay computadoras. Y acá voy al punto. Acá hay alguien que no lo ha defendido nadie en estos 10 años, es al alumno. Ahí había 5 chicos cooptados por docentes para cobrar el sueldo de ruralidad. No tengo problema que tenga el sueldo, pero esos 5 chicos le estaban postergando en 12 años la posibilidad de integrarse a la comunidad, en este caso de Tres Algarrobos, y de aprender junto con los demás compañeros todos los conocimientos que tiene un chico. Hoy un chico en la computadora tiene más conocimiento de lo que tenía Bill Clinton hace 20 años cuando era presidente de la nación. Todo eso nosotros los estamos postergando para tener 5 salarios, 5 docentes, 5 chicos. Y después me involucro en el tema y todas las escuelas rurales llegó al extremo que una docente llevaba a sus hijos para tener la matrícula para habilitarla, sin pensar en lo que estaba haciendo con sus hijos. Y llamé al ministerio y me propuse remises para llevar esos chicos al pueblo y que tengan una integración durante el transcurso de su niñez y su adolescencia. Imposible. Pero cuento esto porque yo lo respeto a Baradel en la pelea que da Baradel sobre el docente. Ahora el que ha quedado ausente es el alumno. ¿Quién representa al alumno? Y el Estado representa al alumno. La gobernadora se puso en manos del alumno. Nosotros no podemos permitir más, porque cuando hablamos de movilidad ascendente, cuando hablamos de justicia social, si no le damos la herramienta del conocimiento a los chicos, no estamos hablando de estupideces, es decir, estamos hablando, es demagogia pura. Nosotros tenemos que darle el conocimiento a los chicos y para eso alguien tiene que defender al alumno, porque esto es causa y efecto. El alumno es la causa, no el docente. Acá nos olvidamos del alumno durante todos estos años. Y por supuesto el padre, hasta con pocos recursos, hace todo el esfuerzo para mandarla a una privada, porque entiende, al igual que todos nosotros, que esa es la herramienta más importante que le puede dejar a su chico. Ahora está indefenso. Salió la gobernadora, y en esto la felicito, a defender el alumno. Sí, Johnny. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Ahí tocas un tema acá, muy profundo, el tema del marketing. Esa frase que le decías recién a Santiago, que ya la habías dicho el otro día. Guarda con el gobierno del marketing, hagamos más estadismo y menos marketing. Ojo con abrazar al marketing como concepto de gestión. ¿Podrías identificar dónde está ese marketing? ¿Y en qué momentos, en qué lugares del gobierno? ¿Por qué para vos hay marketing en algunos lugares y dónde está faltando gestión? Lo dije en un criterio mucho más amplio, un reportaje gráfico. Esto es una discusión que hay en el mundo. En el mundo se está perdiendo el estadista. El vértigo de esto, de los medios de comunicación, hace que uno surfee todos los problemas de la sociedad y que se resuelvan. El otro día hablábamos con algún amigo, con la que está muy de moda ahora y que lo incorporó la Universidad de Oxford, la palabra posverdad. Posverdad. Y que tiene mucha lógica, ¿no? Todo lo post es todo lo flexible, todo lo reflexivo. Se terminó la época sólida, racional, de blanco y negro, de izquierda y derecha, pero también se terminó la época de las verdades contundentes. Y el marketing es un uso, hay que usar el marketing. Obviamente que en este vértigo, cualquier gobierno de cualquier lugar del mundo, algunas cosas se solucionan solamente con ese objetivo. Pero hay temas como este de educación, como el de seguridad, que no se puede maquillar. Hay temas que hay que profundizar. El otro día, para mí, y me tocó gobernar, Daniel Scioli fue el gobernador de la posverdad. El rey del marketing. El rey. En donde los problemas, pero porque manejaba con mucha inteligencia el sentido común, porque tiene que coincidir la imagen, lo que vos estás apelando, que antes que la razón, porque esto también leí el artículo del otro día de Tonelli, donde decía que Nietzsche decía que la razón estaba posterior a las sensaciones más básicas, ¿no? Las del instinto, la de la emoción. A eso apela. Y
me acuerdo de una anécdota impresionante, donde en la época yo me tocó de ser ministro de Agricultura, teníamos el reclamo principal de la provincia de Buenos Aires, y me alegré mucho que la gobernadora el otro día anuncie la continuidad de esa obra que es el dragado del río Salado. En la protesta de los productores pedían que se drague ese río que Felipe Solá lo comenzó cuando él fue gobernador. Daniel me llama rápido, me hace subir al helicóptero, me hace ir a un lugar seco, nos sacamos una foto, el otro día salió en la tapa del diario Clarín y Nación, se dragará al río Salado. ¿Qué hizo el productor? Por sentido común, si lo ves al gobernador, al ministro de Agricultura anunciando esta medida, te vas a tu casa y el sentido común te indica que eso se va a hacer. Por supuesto la draga todavía está ahí trabada en el río Salado. Pero este es el mundo de la posverdad. Y cuando digo el marketing, digo, y esta es la reflexión, es que el mundo se está manejando hoy con marketing y hay cosas profundas que se están dejando sin hacer. En esto, el mérito de María Eugenia, de haber dicho con el tema de educación, yo no quiero maquillar más. ¿Cuál puede ser el costo de María Eugenia con esto? Y está asumiendo un costo importante. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque en un momento las calles van a tener que arrancar. Sí. A mi criterio deberíamos llamar a todas las fuerzas políticas y ver si hay esa responsabilidad por parte de los otros espacios de ir juntos y profundizar en este tema y otros temas, pero creo que, y la felicito a la gobernadora por el coraje o los ovarios que ha tenido para enfrentar esta situación. Costo va a tener, Santiago, no tengas ninguna duda que costo va a tener. Sí, Pablo. Buenas noches. Está muy claro que la presión por las paritarias nacionales es para fijar un piso desde la nación, especialmente a aquellas provincias que después no van a poder pagar esos sueldos y esperar, como pasaba tradicionalmente del Estado Nacional, la asistencia, ¿no? Ahora, por el otro lado, las paritarias son parte de la ley de financiación educativa, un poco como las audiencias. ¿No presenta el gobierno como flancos débiles y fáciles de evitar, y se ahorraría todo esto? ¿O haber llamado por ahí a la paritaria nacional con todos los gobernadores y consensuar ahí lo que se podía o no dar como porcentaje? Porque finalmente toda la situación del paro radica en no haber respetado eso, ¿no? Pero insisto que está automatizado. Y por supuesto que hay diálogo con los gobernadores sin haber llamado. Quizás puede ser una medida desde el punto de vista de descomprimir la situación. Pero puede tener una lógica, pero es muy subjetivo. Es decir, es una percepción. El gobierno percibe que se puede solucionar de otra manera y comparto en el fondo la manera que el gobierno lo está llevando adelante. Yo creo que esto hay que descentralizarlo en los lugares donde realmente se paga el salario. Puede ser que como medida para descomprimir la situación podamos salir desde ese lugar. Pero para mí hay mucho también de excusa cuando ponen este tema como el más importante. A mi criterio hay una parte de excusa. Insisto, es un año político y la política se va a cruzar en estas movilizaciones y en todas las que vamos a ver en los próximos días. Ahora, Monzó, siempre uno puede ver, cuando ve la foto del gobierno, que es muy diferente a lo que veníamos porque es un gobierno que se hace autocríticas internamente. Y ustedes son muy críticos, digo ustedes, vos, Frigerio, Lilita. La política. Claro, la parte más política de Cambiemos es como muy crítica de la otra pata, que es la parte más empresarial, más del marketing. ¿Cómo conviven el agua y el aceite? Y hemos convivido durante muchos años, pero no es el agua y el aceite, son un partido político y mucho más cuando tiene como responsabilidad el poder nacional. Lógicamente va a tener diversidad. Quizás tenía mucha más homogeneidad cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires, pero cuando apelás a un gobierno mucho más heterogéneo como es el gobierno nacional, seguramente vas a tener muchas opiniones diversas. No es este gobierno, todos los gobiernos que hemos tenido hay varias opiniones. Y acá convivimos, y no es que haya una crítica tan contundente como acabas de describir, creo que sí hay, pero es más de la política, alguien dijo de la política. Me parece que donde tenemos alguna distancia es en la visión política de cómo resolver los diferentes territorios de nuestro país para una elección intermedia como la que vamos a tener este año. Nosotros, los de la política, prestamos mucha atención a la provincia de Buenos Aires porque es el 40% del electorado, porque tiene una influencia en la legitimidad de quien gobierna, porque los bonaerenses votamos o no al gobierno nacional siempre. Para nosotros los bonaerenses no existe
digo, que se entienda bien esto, La Plata. Desde que se parió la provincia de Buenos Aires y por un tema de los medios de comunicación, siempre estamos observando el gobierno nacional como quien nos gobierna en nuestro distrito. Es la provincia de Buenos Aires la madre de las batallas, no va a cambiar, y esto para tranquilidad de todo, el Congreso de la Nación. Tranquilidad. Vamos a tener que seguir trabajando con un Congreso en minoría. No va a variar el número que tenemos en la Cámara de Diputados, menos aún el de la Cámara de Senadores Nacionales. Sí, lo que varía es la confianza o no sobre el gobierno nacional, un triunfo o una derrota en donde viven el 40% de los electores de nuestro país. ¿Con qué candidato, no? ¿Con qué candidato? ¿Con qué candidato? Sí, a ver. Porque, a ver, para llevarlo un poquito, Monzó, al barro de la construcción política, usted que es un armador político también del PRO, usted en algún momento dijo, bueno, hemos sido una fórmula exitosa electoral, pero ahora tenemos que transformarnos en una opción de gobierno, ¿no? En una opción política. Llevándolo al barro de la elección que usted dice es más importante en la provincia de Buenos Aires. Elisa Carrió dijo que Jorge Macri era un delincuente. Horas después, el presidente Mauricio Macri se sacaba una foto con Jorge Macri en la residencia de Olivos y la gobernadora María Eugenia Vidal apoya esa candidatura. ¿Usted cree que si el presidente Macri ganó la elección y la gobernadora María Eugenia Vidal ganó la elección, más allá de que Lilita Carrió se ha sido armadora del equipo, ¿es ella la que debe poner los candidatos? ¿O si el presidente dice será Jorge Macri, Carrió lo tiene que aceptar? El que conduce el espacio es el presidente de la Nación. A lo mejor yo, con un estilo más peronista y lineal en eso y vertical, la última palabra la tiene el presidente de la Nación. Mucho más en este distrito que afecta directamente a su gobierno un resultado electoral positivo o negativo. Entonces va a ser Jorge Macri. Respeto mucho la opinión y creo que la figura más importante, y ahí le doy una importancia, valga la redundancia, de su opinión, que nosotros ponemos en juego, es Lilita Carrió. En esta elección, Lilita Carrió es la figura más importante de Cambiemos que va a presentar en esta elección. Entonces, sí, Lilita Carrió tiene que ser candidata o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, una decisión que va a tomar ella, pero es nuestro comodín. Hay que trabajar inteligentemente con la legitimidad que hoy tiene Lilita. Hoy Lilita, de los jugadores que están en juego, es la que mayor intención de voto y mejor imagen tiene. ¿Quién es más? una A ver, figura que ¿y quién más? necesitamos... ¿Cómo? Sí. ¿Y quién más? Del nivel de Lilita hoy no tenemos. Hoy sí lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, un piso, por ser gobierno, Cambiemos tiene un piso que le da un punto de partida a cualquier otro candidato porque hay una posición también diferente que dice que podríamos poner, en vez de una figura reconocida o conocida, una figura desconocida de la provincia de Buenos Aires porque el peso que va a tener Cambiemos en esta provincia le permitiría eso dice tener Marcos una Peña. buena... Bueno, pero perdón. Hay una corriente que dice eso. En Pero ese caso, esto, Emilio, te pregunto lo siguiente, porque algunos dicen, es Macri y es Vidal, y vaya quien vaya, es lo mismo. Vos sostenés que no, que más allá de ese piso que te da, porque en la legislativa que se plebiscita, ¿es la confianza que se renueva o el castigo hacia un gobierno? ¿Vos creés que eso no es así? La gente, esté quien esté, no lo vota, que hay una diferencia si Carrió encabeza, si encabeza Macri, Jorge u otro. Para mí siempre hay una diferencia de quién encabeza. Siempre afecta, positivo o negativo. Suma o resta. ¿Sí? Suma o resta. Pero puedo decir algo desde el instinto, pero ya que estamos y tenemos un muy buen equipo donde amplía ese instinto y olfato que tenemos los políticos con una encuesta, es decir, amplía el universo, claro. Acá lo que debería definir el primer punto es una encuesta, en donde con quién nos aseguramos, si es con el nombre, si es con el nombre propio de la persona candidata o con la estrategia que sea, que en la provincia de Buenos Aires nosotros tengamos un resultado electoral un buen resultado electoral. Ahora también depende de los otros jugadores, claro, porque los escenarios pueden ser distintos. Hoy vemos que hay un Florencio Randazzo avanzando. O con Cristina Cristina. Hoy Cristina también está como candidata en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, hay que ver si juega Sergio Stolbizer, se habla de Lavagna. Estamos hablando de todas las figuras políticas a la provincia. El sector de la oposición son figuras políticas muy conocidas y de peso. ¿Es verdad que Vidal no la quiere? Porque algunos hacen la lectura no. que si la gobernadora acepta a Carrió por su impronta, por su capacidad, por su estilo, en caso de obtener un muy buen resultado o
salvar los trapos en la provincia, tendría un protagonismo que le sacaría el uso a María Eugenia. ¿Eso no es así? No, más protagonismo que el que tiene Carrió, No, imposible. sí. Es decir, así ponerla en cualquier lugar, pero trasciende te gana la frontera. provincia, te gana la pero provincia y- trasciende frontera y te gana la ciudad lo mismo. Ella Y no, si no pierden, es un pierden tema. con la figura más importante que tienen. Exacto. También es una encrucijada. Si pierden, todo. pierden con la figura más importante que tienen. Todo es una encrucijada. Y si perdemos con Jorge Macri, pierde un Macri. Claro. Epa. Pierde el todo- apellido Macri. todo es- exactamente. A ver, Todo que es- ahí está la cosa Claro, del apellido, el sí. problema es que si Sí. Jorge Macri, que convengamos, no es tan conocido, lo que tiene es portación de apellido. Esto mismo ha pasado en la provincia de Buenos Aires en su momento con los Kirchner, cuando impulsan a Cristina Fernández de Kirchner. Me acuerdo que Cristina dijo, yo me llamo Fernández, y a los 2 minutos después tuvieron que volverle a poner Kirchner porque la gente asociaba el apellido. La idea en gobierno de llevar un Macri es porque arrastraría votos, pero también el riesgo, como bien Si plantea pierde. Monzó, ¿Cómo vas a es qué arrastrar pasa si votos? pierde. Perdón, hay un tema esencial básico. Como dijo Monzó, la principal figura de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que Carrió le está diciendo delincuente al posible Sí. primer Ya lo candidato bajó. a senador. No sé si lo bajó, pero Sí. ¿cómo va a hacer campaña a partir de ahora, si es que es candidato Jorge Macri, si Carrió le está diciendo delincuente? ¿Y cómo queda la Básico. autoridad del presidente? ¿Cómo queda la autoridad del presidente Macri que horas después de que Carrió diga eso saca la se foto. sienta en Olivos con su primo, a quien dicen, él mismo le prometió la candidatura a senador cuando él tuvo el gesto de bajarse de la candidatura a gobernador y hacer la campaña por Vidal? Sí, a ver, Gloria. Monzó, yo creo que ahí hay una pelea de fondo, ¿no? Digamos que Vidal le prometió a Jorge Macri, que era el jefe de campaña, con un resultado exitosísimo porque se transformó en la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le prometió a que sea Jorge Macri el candidato. Lilita Carrió habla de corrupción. Ahí hay una cosa que nos cierra. Lilita Carrió la semana pasada fue bien contundente cuando dijo: acá me faltan datos, no me dan datos, y se roba en todos los ministerios. Y también se refirió al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es una apretada fuerte y creo que si no va Lilita, bueno, arde Troya, ¿no? Porque todo el mundo está esperando cuándo es el momento que Lilita rompa. No, pero no va a ocurrir eso. No va a romper Ojalá que Lilita. no. No va a Ojalá romper que no. Lilita. Estoy convencido de eso. Me consta en las conversaciones que tengo con ella personalmente. Creo que a lo mejor en su afán y con su estilo de lo que quiere Lilita Carrió, al igual que en el caso de quien habla, es que en la provincia de Buenos Aires no fallemos. Nosotros queremos, yo no tengo nada contra Jorge Macri, todo lo contrario, pero lo que quiero es que en la provincia de Buenos Aires vaya el candidato que asegure el triunfo del gobierno nacional. Y para eso puedo dar mi opinión desde la política, pero me gustaría tener una encuesta clara de cuál, y hay que esperar, porque esto faltan 12 semanas, 14 semanas para el cierre de lista. También nos va a condicionar un poco en este juego la especulación con la oposición de quién tiene que ser el candidato. Claro. Yo creo que las figuras hoy de Randazzo y de Julián Domínguez es una renovación del peronismo y es diferente a una Cristina Kirchner que tiene un peso muy sólido en la provincia de Buenos Aires, un piso, pero es un techo también, tan sólido es el piso y el techo. Apretado. Muy apretado, pero hay que ver qué pasa con las figuras de Randazzo y Julián Domínguez. Randazzo parece el candidato de Cambiemos. Digo, Sí, da la sensación totalmente. de que el gobierno está también motorizando la Bueno, ¿a quién? candidatura de A Randazzo Randazzo. porque No te quepa fracciona más al peronismo todavía, le hacen mucho ruido a un Randazzo que todavía no se pronunció. Me parece que al Claro, gobierno no le pone la conviene tapa. más jugadores en la cancha del propio peronismo. No Cristina, sé, Randazzo. todo es relativo. Porque una interna entre Randazzo y Cristina Kirchner también se puede llevar la atención del electorado. Y eso puede ser en perjuicio. Todo es relativo. Todo es relativo. A lo mejor Randazzo no tiene techo, si tiene potencial como candidato, y puede atravesar ese techo que no atraviesa Cristina. Pero a lo mejor no llega al piso sólido que tiene Cristina. Todo es muy relativo. Entonces hay que ser muy flexible, muy inteligente a la hora de elegir los candidatos. Y va a depender de la economía. ¿eh? También, A ver, obviamente. sí, Diego. Que la verdad, muy interesante escucharlo, Emilio. Sabe de política y es interesante lo que nos gusta de la política, hablar de estrategia. Y hasta para mí ha dicho o ha hecho declaraciones que no cualquiera hace, ¿no? De una sinceridad absoluta. Como también es lindo en notas que he leído suya, cuando uno hace un repaso, que ha sido crítico de Durán Barba, diciendo que no tiene mucha idea de la política nacional, cuando ha criticado en cierta forma el timbreo, que usted la ha utilizado en lo territorial, pero que tal vez el gobierno nacional no debe abusar de ello.
cuando ha dicho que este gobierno tiene que ganar, porque si no gana va a estar en problemas en las próximas elecciones legislativas. Y también ha hecho mención del marketing cuando es un gobierno que sacó una foto con pasajeros truchos de un bondi vacío, cuando ploteó un helicóptero que era el SAME, cuando vive del marketing, cuando la realidad es otra. Pero la pregunta es la siguiente. Habló también de sumar dirigentes de otras fuerzas políticas, que usted es uno de los que insiste desde lo político, sumar dirigentes de otras fuerzas políticas, y es resistido por otro sector de Cambiemos o del PRO que dicen que no, del PJ nadie. Y entre esos nombres está Urtubey, Bocio, Julián Domínguez, aparecen Randazzo, los nombres que usted tiró como posibles, o de los que en ese zarandeo usted los toma como potables. ¿Hay posibilidades que Bocio, Urtubey y Domínguez, por ejemplo, se sumen a Cambiemos o a este gobierno actual? No, no hay ninguna posibilidad. Si lo que sí hago es una ponderación, no discrimino por partidos políticos. Cuando hay funcionarios o hay dirigentes que en mi percepción, subjetiva por cierto, me parece que serían en un momento del país de transición, especialmente como vivíamos el año pasado, y Perotti te agrego también, Omar Perotti de Santa Fe, Rafaela, sí. Son dirigentes políticos que en mi trayectoria en ese partido los conozco y en el momento que han tenido responsabilidad de funciones han sido buenos dirigentes. Pero ahí quiero aclarar, porque así cortadito parece una crítica permanente. Con respecto a Durán Barba, nadie, ni Durán Barba ni nadie, puede saber mejor de la política territorial que quien vive en el territorio. A mí en mi pueblo, quien me venga a dar instrucciones cómo tengo que hacer política en Carlos Tejedor, o me retiro o lo pongo de candidato. Pero nadie va a saber más que la persona que vive en Carlos Tejedor de política. Quien recorre la provincia de Buenos Aires y la que la recorremos hace 30 años, ¿dónde está el punto? ¿Por qué no se resuelve con lo virtual la política? Porque la política es vincular. A los actores lo tenés que conocer biográficamente para saber cuáles son los intereses. No puede ser que alguien extraño a un distrito y sin el conocimiento biográfico de los actores pueda resolver una situación política. Entonces, cuando digo, el asesor, el consultor, es asesor y consultor. Pero siguieron mucho los consejos de Durán Barba, o sea, fue muy... Pero hay una cosa, Durán Barba, desde el punto de vista comunicacional, es una persona que tiene mucha experiencia, tiene mucho criterio a la hora de asesorar desde ese punto de vista. Pero no lo territorial. Cuando se excede el consultor y quiere resolver las situaciones políticas territoriales, es donde entra en problemas y por supuesto que entra en dificultades con mi rol como armador político que lo tuve hasta el 10 de diciembre. Ahí es donde tengo los conflictos, pero quiero aclarar bien los roles. Con respecto a los dirigentes, es esto que te acabo de decir. ¿Qué otra cosa en el currículum? Del timbreo, de no abusar. Lo del marketing. Yo creo que, pero creo que este gobierno se ha jugado y fuerte, especialmente en la economía, en donde prestó mucha atención, con costos. Es decir, si hubiera estado en el marketing, quizás no hubiera, si la prioridad hubiera sido el marketing, muchas de las medidas que se han tomado no las hubiera hecho. Yo creo que eso no es así. Pero por supuesto el marketing está en cualquier gobierno. El tema es el equilibrio entre el marketing y el estadista, como había dicho. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hace un tiempo, hacia fin de año, usted proponía cambios de gabinete, en el gabinete. No. Bueno, se sugería que usted quería cambios y había como ruido, sobre todo durante el debate y los problemas que tuvo Cambiemos con la ley de ganancias, que había ruidos con la jefatura de gabinete, incluso con Marcos Peña. Lo que yo pregunto es, ¿cómo está ese diálogo entre Cambiemos en el Ejecutivo y el Cambiemos del Congreso? Nunca pedí un cambio de gabinete porque no es mi función. Entonces fue tergiversado por los periodistas porque salió en bastantes lugares. Bueno, pero todo lo que tratan, ahí hay una lectura a veces tergiversada. Y hubo cambios de gabinete semanas después. Sí, pero tampoco tuve que ver con los cambios de gabinete semanas después. Es una responsabilidad del presidente. Igual para bancar un minuto, Monzú, para bancar a Natalia, se sabe que digamos, una misión es la de Marcos Peña. Ahí está, voy, y está el ala política de usted. Voy ahí. No voy a escapar. Pero quiero aclarar algunas cosas. Pero en el Congreso de la Nación Cambiemos es el ejemplo de lo que tiene que ser Cambiemos, a mi criterio. Donde tenemos la fuerza de Lilita Carrió, tenemos la fuerza
del radicalismo y el PRO, como Cambiemos realmente, y si no, no hubiéramos logrado lo que se logró en el transcurso de todo el año pasado, con éxito, sacar todas las leyes que pidió el gobierno nacional con un bloque muy compacto, con un presidente de bloque, Mario Negri, con Nicolás Massot y otros diputados nacionales con una conducción muy férrea, y también, en esto hay que destacar, la oposición. El recinto nuestro, y para concientizar a la gente, si uno lo ve desde el lugar que me toca verlo todos los miércoles, 2/3 son prácticamente justicialistas. Es decir, nosotros somos franca minoría, pocos. Y el gobierno pudo tener todas las leyes y las herramientas para gobernar, porque hubo una conciencia de gobernabilidad por parte de la oposición que nos permitió sacar las leyes. El Frente Renovador, el Partido Justicialista, los partidos provinciales apoyaron al gobierno nacional. Ahí funciona Cambiemos, y la verdad que me gustaría que mucho de eso, y hoy lo escuchaba con respecto a los docentes, nosotros es el consenso la búsqueda de consenso permanente. Todo el tiempo tienen que estar trabajando para una ley todos los bloques. Se ha logrado con éxito. Con respecto a Marcos Peña, creo que la función la cumple bien. Tengo una visión política en muchos casos diferente, política de solucionar los temas territoriales. Pero también nos tenemos que acostumbrar que hay un gobierno con diversidad de opinión. Si vamos a buscar... O sea, ustedes difieren a veces si buscamos con Marcos un gobierno, Peña. sí, muchas veces, con Marcos, pero todos, si empezamos todos a cerrar el pico y a decir todo lo que quiere escuchar el presidente, no le haríamos ningún bien al presidente de la nación. Es decir, acá hay que trabajar con sinceridad, porque la responsabilidad que tenemos hoy de gobernar pocas veces se da una sola vez. Y acá hay una transición que tenemos que cuidarla, que tenemos que darle objetividad. Todavía vivimos mucho de la parte subjetiva, de que no queremos volver para atrás. Néstor Kirchner vivió 8 años, vivió el kirchnerismo con una sensación de no volver al 2001. Nosotros todavía tenemos mucho electorado que es fiel por una cuestión subjetiva de percepción. No queremos volver al kirchnerismo. Ahora, le falta dar a eso objetividad, solidez para consolidar el gobierno vigente. ¿Puedo repreguntar ahí? Sí. ¿Me permitís, Santiago? Sí. En base a eso, ¿no? De ese activo que tienen ustedes de que la gente no quiere volver a Cristina, o un sector de la población no quiere volver a Cristina. En estos últimos tiempos se cometieron muchos errores, y graves, errores graves. El correo argentino, el tema de las jubilaciones, lo que dijo Gómez Centurión, que armó una polémica tremenda sobre la dictadura. El tema Maquear, que hoy mismo hubo una marcha atrás con el tema Maquear. Costo político. Otra marcha atrás. Ese es el tema. ¿Quién paga el costo político de tantos errores? Sin duda el presidente. Es decir, ¿a quién lo va a afectar? Es muy claro que el presidente, pero también creo que a la larga eso va a terminar. Uno ve en las encuestas que lo primero que todavía sale en primera línea como valor del presidente de la nación es que dice la verdad. Creo que eso sigue siendo el gran crédito. Creo que, por supuesto, hay que ir corrigiendo demasiados errores, y algunos errores no forzados erosionan la figura y la confianza del presidente de la nación. ¿Bajó la imagen de Macri? Bajó la imagen, pero hay tiempo para rectificar. 10 puntos. De hecho, lo rectifica. Sí, 10 puntos, pero es todo muy relativo. Sigue siendo la expectativa sobre el gobierno muy alta. Entonces, yo creo que por ahí hubo un exceso y una subestimación. Un exceso de creer que tenemos el mejor equipo, y a veces el equipo se va viendo, nos pasa a todos los que fueron funcionarios en el Ejecutivo, que muchas veces traes el primer equipo y crees que estás colocando a los jugadores en el lugar que tienen que jugar, o en la liga que tienen que jugar. Y cuando empezás a transitar el partido con esa expectativa de que tenés los mejores jugadores, te das cuenta que el 4 no es 4, que el 10 no es 10, y tenés que empezar a hacer cambios que no están para jugar esa liga. Pero no te influye la este economía. tránsito lo tiene cualquier gobierno, lo han tenido otros gobiernos, pero por supuesto que la reacción ha sido distinta. La reacción ha sido para arriba, disimular, ir para adelante y colocar un tema para distraer. Acá hay mucha más sinceridad, cruda, con alguna erosión, por supuesto, en la propia imagen del gobierno, pero admite el error, actúa en consecuencia, no se queda con el error, ni se para arriba el error, ni discute con el error, y avanza para adelante. Pero no te falla la economía, Emilio. Voy a lo siguiente. Para mí lo del correo volver a foca cero, o lo de hoy de Avianca, que si seguían insistiendo, la verdad que era un error garrafal. Es preferible el costo para ustedes, pero que la sociedad argentina vea que no insisten con cosas que no corresponden, o donde hay irregularidades o incompatibilidades. Pero no es la economía
porque vemos que acá se vota nada más que por economía, ¿no? Y pasamos de un gobierno con mucha corrupción porque supuestamente había una estabilidad económica. Sí. ¿No es eso lo que te abre la puerta para que si cometés un sinfín de errores no pase nada? Sí, eso va a comenzar, eso se va a empezar a sentir. Este es un tema para discutir también, las elecciones cada 2 años, ¿no? Porque es una cosa pesada la elección cada 2 años, porque te tergiversa todo. Hasta podría ser un tema en algún momento a discutir, como es que todos en dicen otros lo mismo, países no sé se qué hacen. esperan para... Sí, Claro, en el Congreso la verdad, se la verdad el es un punto Congreso. que hay que sentarse. Por ahí el recambio tendría que ser por tercio, como en el Senado. No sé, hay muchos proyectos. Vivimos en ese campaña, sentido. Emilio. Pero si no vivimos en campaña. Exacto. Y en un país exitista como el nuestro, esto no es bueno, vivir permanentemente de campaña. Pero sí, la economía va a incidir. La parte sólida que digo es la economía. Es decir, pero todavía vivimos en lo subjetivo y comparto con vos que estamos en esa línea delgada. Creo que lo objetivo va a comenzar, ya comenzó a observarse, pero no en la gente. En el bolsillo. Pero me parece que a la larga eso va a ser lo que nos va a dar la solidez. Por eso digo que esta elección, que lamentablemente se cruza, pero hay que llevarla adelante porque corresponde, esta elección es muy importante para el gobierno nacional. Esta elección consolida este gobierno al 2019. Sí. Sí. Emilio, durante los 2 años de kirchnerismo se le cuestionaba que con cierta autoridad Cristina ponía los candidatos y no había internos, no había nada, y desde enfrente se hacían internas, ¿no? De hecho, para la presidencia hubo interna dentro de Cambiemos. Y ahora ustedes hacen al revés. No van a internas y directamente ponen los candidatos. ¿Eso es un vicio de cuando llegan los políticos al poder? ¿Qué es? No es un vicio, tiene lógica. Cuando vos estás en la oposición es todo horizontal. Poquito, es el que está un poquito más, viene y te dice, bueno, yo mido un poquito más, quiero 2, 3, pero es todo horizontal. Cuando vos ganás el gobierno ya deja de ser horizontal, hay algo vertical, hay alguien que es una certeza y quien conduce. Entonces comienzan ese vicio, si vos querés, pero para mí no es un vicio, es un tema de conducción, porque vos realmente estás legitimado para hacerlo. Cuando sos oposición es todo horizontal, la discusión, vos te crees igual que el par cuando sos opositor, y eso se ordena con una interna generalmente cuando hay 2 personas que disienten. Cuando hay alguien que gobierna, el que conduce, pero también cuando gobiernan hay internas, porque el poder que tiene... En la ciudad hicieron internas ahora. Exacto, Por Michetti y Larreta, por eso, porque no sé por qué. Larreta. Hay veces que tenés 2 figuras, como en este caso Michetti y Larreta, que lo tuviste que resolver con la gente, no lo pudo resolver en ese caso la conducción, por el peso de las 2 figuras. Pero generalmente cuando hay un presidente en la nación, el presidente decide si hay interna, si no hay interna, mientras tenga el poder para decidir. Yo soy fanático de las internas. Para mí me gusta que... Las internas eleccionarias, ¿no? de todo, elecciones. Pero para mí que se elija con la gente es un buen ejercicio. Sí. A ver. Justamente hablando de la economía, hay 2 versiones en este momento. Mañana vamos a enfrentar una marcha de la CGT, los docentes, que no se sabe el conflicto cómo va a continuar, en realidad mañana también adhieren. Y hay una serie de reclamos cada vez más crecientes sindicales porque claramente están visualizando que la inflación no va a estar entre 17, 12, 17 como piensa el gobierno, sino más cerca de 25. ¿Cómo desde el Congreso tienen diálogo, si es que tienen diálogo, con el Ejecutivo para tener un poquito más de sensibilidad de lo que está pasando, que el que va por la provincia ve con claridad los serios problemas sociales que hay? ¿Qué está pasando en ese vínculo? ¿O la economía vuelve al esquema aislado dentro del Poder Ejecutivo? No, sensibilidad no tengo ninguna duda en el gobierno, y a la muestra me remito que de las decisiones y de las transferencias que ha realizado y que todo el mundo lo sabe el año pasado. Pero sí con la inflación, y pensar, es todo muy, muy relativo. La gobernadora, si vamos a ponerle el piso de los salarios de los docentes en la provincia de Buenos Aires, que es un piso que todos lo miran de reojo, si la gobernadora está asegurando que si la inflación que hoy está pronosticando el gobierno no se cumple, ella va a aumentar todo lo que tenga que aumentar de acuerdo a la inflación, que en este caso va a ser real y verídica, porque todos ya confían en los números del Estado, la gobernadora se comprometió a no quedar un peso abajo para los docentes por debajo de la inflación. Entonces, podemos pensar, porque venimos de una época donde toda la inflación era un imaginario, pensábamos, bueno, acá hay muchos que piensan que la inflación va a ser 25, 24, 23. El gobierno está diciendo que si nosotros vamos a arrancar con el piso de 18. Si
la inflación es más de 18, nosotros no vamos a dejar los salarios por debajo de lo que está comprometiéndose el gobierno. Ahora, dejemos transitar el año y ver si el gobierno acierta o no con las medidas que tiene previstas en el presupuesto, que sí votaron esa oposición. Porque cuando vos votás el presupuesto que tiene que empezar a ser la herramienta que nos dé certeza en la economía, porque hasta ahora los presupuestos han sido históricamente un dibujo que poníamos y agrandábamos las partidas que nosotros queríamos y poníamos una inflación y después engañábamos con esa inflación. Este es el primer presupuesto donde comienza también a sincerarse la economía con esa herramienta. Ese presupuesto fue votado por gran parte de la oposición. Confiemos en ese presupuesto, pero si no es así, el presidente, la gobernadora lo ha dicho, no vamos a dejar los salarios por debajo de la inflación. Emilio, ¿cuánto, hablando un poco, ¿no?, acerca de las elecciones de medio término, cuál es el futuro de Cambiemos y de Mauricio Macri como presidente de la Nación? El futuro de... No sé si ponerlo el futuro de Cambiemos. El futuro para todos es que creo, como pasa en el mundo, no vamos a volver a vivir los partidos, ya hablábamos de la época racional, no vamos a volver a ver los partidos con tanta claridad y tanto peso específico como era el radicalismo y el peronismo en alguna época y como eran los países, como lo eran los partidos tradicionales en todos los países del mundo. Vamos a vivir otra época donde las demandas son mucho más específicas, así como pasa con el mercado, pasa con la política, y en esas demandas específicas van a salir a través de las redes grupos sociales que se convierten en partidos políticos. Acostumbrémonos, porque esto viene así y no va a haber otra manera de hacer política. ¿Ya sepultaste los partidos tradicionales? Sí, porque yo me tocó viajar a España y vos veías Podemos, vos veías los partidos nuevos que hay, con cierta rebeldía frente a las estructuras sólidas, porque es todo una rebeldía permanente, que hay que ver si en algún momento esto tenemos que encauzarlo también, ese extremo no es bueno, pero sí se viene eso, los partidos sólidos, el Estado sólido, hay libros hoy hablando de esto, de la liquidez de la política. ¿Y en ese contexto, Macri? En ese contexto, el PRO y Macri han sido los más ágiles, porque es un partido más joven, sabe trabajar con las redes sociales, se ha adecuado a la demanda electoral a través de las redes sociales y ha tenido éxito. Creo que es el partido que más adelante está. Ahora, ¿esto significa que Cambiemos está consolidado? La consolidación de Cambiemos depende de la consolidación del gobierno. Esto va a ser así. ¿Y cómo lo ves? Y con mucha fe. Fe y esperanza. Sí. Gracias, Emilio. No, gracias a ustedes. Con fe y con esperanza. Muchas gracias, Emilio Monzó. Araceli, ¿cómo te va? Me encanta tu look, que siempre. Araceli, amiga suya. Nos llevamos bien con Emilio. Nos llevamos bien. Con las diferencias que tenemos. Está muy bien, eso es la política. Bueno, pasen todos, un montón de iglesias. ¿Cómo le va? Amadeo, por ahí atrás. Bueno, un montón de voces en un día muy importante para la educación. 12 millones de chicos fuera de las aulas y una marcha y movilización. Así arrancamos, mirá. Paro docente. No comenzaron las clases. Excepto por algunos pocos casos, las escuelas públicas no comenzaron con el ciclo lectivo a nivel nacional. Las marchas convocadas por los gremios tuvieron un importante acatamiento y aumentaron la tensión de la negociación con el gobierno. Mientras tanto, 12 millones de chicos se tuvieron que quedar en sus casas. Emociona este parazo nacional. El acatamiento al paro, estoy seguro que no ha cumplido ni de cerca con las expectativas que tenían quienes lo convocaron. Es inédita esta movilización, más de 70.000 personas. Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. El acatamiento del paro en Jujuy es del 95%. Tuit de Esteban Bullrich. Un orgullo y gran alegría estar en el inicio de clases en el Volcán, provincia de Jujuy. Habló vía Twitter Cristina Fernández de Kirchner. Háblame de relato, viajó en un colectivo sin recorrido, saludó a una plaza vacía y ahora inaugurará las clases que no comenzarán. Si ya hemos probado décadas haciendo paros, ¿y cuál ha sido el resultado? Cero. Nada mejorado. Espero que esto haga reflexionar a los ministros. Hay un ministro que duerme la siesta desde hace mucho tiempo y hoy lo estamos despertando. Está mirando otro país. Cuando
vos decís, me ofrezcan lo que me ofrezcan y vuelve a hacer paro, te das cuenta que en realidad la motivación pasa por el otro lado, el tema político. Nosotros hacemos paro político, claro que sí. Es un paro para cambiar esta política. Queremos también agradecer y reconocer a los muchísimos maestros y directivos de escuelas a lo largo y ancho del país que hoy fueron a dar clases. En lugar de gastar tanta plata en editorialistas, en call center, en mentiras, en difamar, que prueben ofreciendo un salario digno a los docentes. Plantearon que como hay un paro nacional, aun cuando arreglemos en la ciudad, igual va a haber paro. Inentendible. Por supuesto hay una discusión política y la discusión política es cómo se distribuye la riqueza. Tener mucho dinero no significa no ser un analfabeto político. La paritaria es un derecho de los trabajadores y es un derecho que hay que respetar. ¿Siente que se lo inició como enemigo político? Sí, les ha ido mal porque miren la reacción de los docentes. Antes del fin de mes, un paro nacional por 24 horas. ¡No nos van a derrotar! Qué día tremendo fue, sí. Bueno, alto acatamiento en 22 provincias. Hoy la marcha nacional en Capital Federal fue muy fuerte. 8 cuadras, Avenida Rivadavia hasta Córdoba, siempre por Callao. El paro nacional termina mañana, lunes, martes. Pero la información que uno tiene, yo te lo decía el viernes, Santiago, es que el tema provincial, sobre todo a nivel provincia de Buenos Aires, recién comienza. Hoy hablé con fuentes gremiales de la provincia de Buenos Aires y me decían, a Scioli le hicimos 17 días de paro, ¿te acordás? Esto, por cómo viene, por cómo se cortó el diálogo político, va a ser mucho peor. Esto me decía una fuente gremial muy importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Hoy está cortado el diálogo? Totalmente cortado. Totalmente cortado. Dos datos judiciales cortitos de último momento. El juez Arias de La Plata, ¿se acuerdan del tema de inundaciones? Acaba de ordenar al gobierno de Vidal que se abstenga de aplicar la conciliación obligatoria. Que igual la conciliación obligatoria no la respeta a nadie. La jueza María Martínez ordenó que no se pueden descontar los días de paro. Acordate que cada día de paro son 633 pesos por día sobre un salario promedio de 19.000 pesos. Dos malas noticias judiciales para el gobierno de Vidal. Sí, buenas noches. ¿Cómo lo ve, Iglesias? ¿Cómo estás, Lo escucho, Santiago? por ¿Bien? favor. No, triste. Me parece que si hablamos tanto de grieta, y la grieta de hoy es terrible, porque casi todos los chicos de las escuelas privadas empezaron las clases. Y casi todos los chicos de las escuelas públicas no. Y eso, por un lado, pone triste, y por el otro lado, me parece que en todo esto nos olvidamos que el elemento más débil que tiene el sistema educativo no son los docentes, son los chicos de las escuelas públicas cuyos padres, la absoluta mayoría, tienen situaciones de vida peores que los docentes. Y me parece que no hay que olvidar esto, porque en una discusión de este tipo es muy importante saber en qué estamos de acuerdo y en qué no. Estamos de acuerdo en que queremos una revolución educativa y que la educación tiene que ser mucho mejor y que los docentes tienen que ganar más. Me parece que hay un acuerdo absoluto. Me parece que el presidente lo dijo en las secciones de Congreso, no dijo, como cierta presidenta, los docentes trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones, como sí dijo la presidenta anterior. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega ahí? ¿Se llega otra vez con paro y con populismo en la economía, como en estos 12 años, o se llega de otra manera? Esa es la verdadera discusión, porque la verdad es lo que lo tuvimos durante 12 años fue populismo económico que dejó al país 5 años sin crecer, al final cuando se gastó todo y hubo que pagar la tarjeta de crédito que reventamos, y del lado de los docentes paro. Igual, y acá hay un dato que yo te quiero dar, mirá, porque se discutía paro político. Todos los paros son políticos, eso está bien, pero esto es un paro partidario. Paros en la provincia de Buenos Aires, señor Baradel. 2012, 17 paros. 2013, 19 paros. 2014, 20 paros. 2015, año electoral, ningún día perdido de clases. Si esto no es algo que hace por lo menos... Y me parece que en este sentido tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el paro... va en contra del elemento más débil del sistema educativo, que son los chicos, y no sirve, realmente no aporta y no sirve para ¿Para qué vamos a hablar todos? Es un tema muy delicado. Tengo gente de la educación, al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo estás? Te escucho, por favor. A ver, me parece que hay responsabilidades compartidas. Uno compara esta escena con la del año pasado, y el año pasado empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en la mayoría de las jurisdicciones. Se arregló rápidamente. Y sí. nada, y este año esto está explotando. Creo que el paro no es el mecanismo.
deja, como bien decían aquí, a los pibes afuera del aula, a los más indefensos, a los chicos que vienen de las casas y familias más pobres. Y por otro lado, me parece que hay un desmanejo por parte del gobierno en ponerse en una posición totalmente dura respecto de este 18%, que en ningún momento toma en cuenta qué pasó el año pasado, cómo dejó a los docentes posicionados. Y la verdad que es muy complicada la situación. No, ¿cómo va y a más que triste, esto, ¿no? preocupante. Sí. Y no, es que no se vislumbra, lo que se ve es menos educación pública, más educación privada. Carlos Gaveta, buenas noches. Hola, buenas Te escucho, noches. Carlos. Bueno, yo creo que aquí es una de esas situaciones en las que todo el mundo tiene razón y en función de eso el enfrentamiento continúa y no se resuelve el problema. Lo primero que habría que ver, creo yo, es que, por ejemplo, en 2013 un informe de la OCDE indicó que Argentina en materia de educación estaba en el puesto 59 entre 65 países. 59 entre 65 países, después de haber sido por décadas primero en América Latina y en algún momento incluso primero en América. Entonces ahí tenemos un dato de decadencia que viene de lejos. Ninguna universidad argentina está entre las 10 primeras de América Latina, ninguna, después de haber tenido 4 o 5 en los primeros lugares una vez más durante décadas. Entonces yo creo que esto apela a una especie de reflexión nacional. Más que hacer huelgas e impedir que los alumnos vayan a clases, hay que crear, no sé, es como el caso de la corrupción y la inseguridad. Es cierto. No lo vamos a resolver denunciando. Pero aparte uno dice, si esto nos involucra a todos, esto tiene que ser un proyecto de país. ¿Por qué la política es tan mezquina que no puede acordar en estas cuestiones? Ahora sí, buenas noches. No, yo en esto tengo una diferencia con lo que se está diciendo porque observo que, así como decía recién un Emilio Monzó que es conciliador y con el cual tenemos las diferencias que tenemos, pero encontramos marcos de funcionamiento, de respeto. El otro día, en la apertura de sesiones, cuando el presidente se dirige en términos personales a Baradel y todo eso, está marcando un punto. Después de eso no podés llamar al diálogo, es el presidente de la nación, era la apertura, tendrías que haber convocado al diálogo y se hizo todo lo contrario. Pienso acá en Capital que se habla de los chicos que de las escuelas públicas, sí, pero acá hay 20.000 chicos que no pudieron acceder por problemas y déficit de gestión. Yo creo que lo que está viendo es un déficit de gestión, las paritarias nacionales se tienen que cumplir, es una ley del Congreso y en ese marco me parece que lo que falla acá es el ministro Bullrich, que dicho sea de paso, no tiene ningún antecedente. Me puse después de este tema del título de Baradel, si tenía promedio 9, esa discusión que hubo con un periodista, el que realmente no tiene título es el ministro de Educación. Capaz que haya que barajar y dar de nuevo con alguien que esté a la altura de la circunstancia. Es un analista de sistema. Analista de sistema que no tiene antecedentes pedagógicos. Entonces es muy difícil que vayamos a encauzar un tema tan vasto por la dimensión que tiene en Argentina. Yo le decía en Corrientes, por ejemplo, los salarios docentes, si no se discuten nacionalmente, quedan a la baja. Nosotros tenemos eso. A ver, Guillermina Tiramonti es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Educación y Sociedad. Buenas noches, señora. ¿Cómo le va? Miren, yo creo que la discusión pasa por otro lado, ¿no? Que la discusión es mucho más compleja y además hay un tema muy interesante, que esta situación está en la agenda política desde el inicio de la democracia. Entonces, algo pasa en nuestro país que no es posible construir una política docente. Y en esto hay responsabilidad de todos los actores y de todas las administraciones, que por diferentes razones no han podido construir un consenso alrededor de una política docente. Una política docente no es a largo plazo, claro. No es una política salarial, es una política respecto de la formación de los docentes que, si los docentes escolares tienen que cambiar su práctica, también tendrán que cambiarlo los institutos de formación. Una política del cargo docente. Nosotros les pagamos a los docentes por hora frente a clase. Y resulta que tiene que haber también un docente capaz de trabajar en la institución para que haya equipos institucionales. Una política de evaluación de los docentes. Una política
Bueno, salarial finalmente. Una carrera docente. Claro, Hoy no hay carrera docente. En esto, que no se haya ido adelante, tiene que ver los gobiernos y tiene que ver los sindicatos. Son absolutamente corresponsables. Y en el país hay dos instituciones en este momento que deberían estar trabajando en pos de una política docente. ¿Quiénes? Que son el Consejo Federal de Educación, que tiene representación de todos los ministros, entonces hay pluralidad política allí, que tiene dos consejos consultivos en que puede incorporar a gremios, expertos y demás, y el INFOT, que es el Instituto de Formación Docente a nivel nacional. Yo le agrego un tercer factor, que a mí es algo que me llama mucho y poderosamente la atención. ¿Dónde están los defensores de los chicos ahí? Pienso en tantas ONG. ¿Quién protege el futuro de esos pibes? Que capaz que ni se dan cuenta, pero en unos años, en un tiempo, es tan desigual, es tan espantoso. El lo que no pasó. ocuparse de los chicos significa los problemas que hoy tenemos. Porque esos chicos no son chicos eternos. No se quedan siempre chicos. Por eso tenemos los problemas que tenemos en la Argentina. La pobreza, la corrupción, son factores de que la educación no se atendió desde la democracia. Sí, Marcela Campañolo, buenas noches. Que justamente adhiriendo a lo que decía Fernando y por supuesto totalmente de acuerdo con los que me precedieron en la palabra, hoy los chicos no tienen voz y tampoco tienen voz los padres. A nosotros nos pasó, yo soy secretaria de Educación en el municipio de Pilar, y nos pasó que muchos padres nos viniesen a consultar por las redes personalmente qué hacían con los chicos, porque no perdían el presentismo si faltaban a trabajar. Y bueno, entonces desde el municipio decidimos abrir espacios culturales, las casas de la cultura, que son 11, que hay una por cada distrito en el municipio de Pilar, poner un parque acuático en el centro de... Igual no es la solución, ¿no? No, claro que no es la solución, pero había que darle una solución también a estos padres. Sí. Y por supuesto que no llamamos voluntarios, ni tampoco pensamos nunca en reemplazar al docente en el aula, que es irreemplazable, y que tampoco nosotros podemos entrar al aula sin autorización de la directora o del jefe distrital. Pero por lo menos dar una respuesta también a estos padres. Pero sigo insistiendo, como decía Fernando, acá los chicos son los que no tienen voz. Y adhiero totalmente a que hay que sentarse todos, sindicatos, docentes, políticos, ministros, todos para encontrar la manera en la que reformamos esto. Es bastante interesante la reforma que hizo Ecuador. ¿Y por qué llegar hasta esta instancia? ¿Por qué no se juntan antes? ¿Sí, Amadeo? Lo voy a corregir al presidente que dijo el resultado es cero. El resultado es menos cero. Y es un nivel de desbarranque que no podemos imaginarnos. Y la gente reacciona huyendo de la escuela pública. En los últimos 8 años, 2 de cada 3 padres eligieron para sus hijos una escuela privada en lugar de la pública, poniendo los pequeños ahorros para huir de la escuela pública, lo cual es terrible en términos de inequidad. Ahora, yendo al tema del diálogo y respetando tanto a Guillermina, que es un lujo que la tengamos entre nosotros, el año pasado, dado que empezamos bien las clases, Esteban Bullrich, 8 años ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, vamos a aumentar el fondo de incentivo docente para las provincias, lo multiplicó por 4. Vamos a duplicar la base del salario docente, lo multiplicó por 2. Juntó a todos los ministros provinciales y propuso un programa como el que decía Guillermina, donde discutamos salarios, pero discutamos ausentismo, 25% en la capital federal, en la provincia, 1 de 4 clases se falta. Discutamos evaluación, discutamos carrera docente y lo acordó con todos los ministros de la provincia. Apareció Baradel. Sí. El problema con estos paros, Santiago, es que al día siguiente que se resuelve este tema, se cierra la puerta y no se habla de nada más. Entonces, desde los inicios de la democracia, seguimos paro, salario, paro, salario, paro, salario. Y nunca es paro, salario, ausentismo, evaluación, calidad, equidad. Por favor, sí. Mirá lo que dice Amadeo, ¿no? Gente humilde de pronto pone un peso sobre peso para llevar a su chico a un colegio privado. Hace décadas, clase media y clase alta, tan buena era la escuela pública, que mandaba a sus chicos a la escuela pública. Lo que dice Gaveta, es decir, acá ha habido un plan con alevosía y premeditado criminal de desquiciar a la educación argentina. De muchísimas maneras, no solamente los programas, sino también haciendo entrar, ponerle que de vos hubiera 5 o 6 suplentes que hay que pagarles, porque vos tenés carpeta médica todo el tiempo. No digo que la mayoría de los docentes lo hagan, pero hay tantas situaciones por resolver, gremiales también. Para que le quiero aprovechar a Guillermina. Y Guillermina, te quiero hacer una pregunta que se le he hecho a varias gente
que tiene experiencia, ¿no?, en el mundo de la educación. Siempre fue de excelencia la educación en la República Argentina, es acá lo que decía recién Carlos. ¿En qué momento comenzó esta degradación de la escuela pública, que siempre fue tan representativa de nuestro país, ¿no? Bueno, la escuela argentina hay un poco de mito sobre la excelencia de la escuela pública argentina, ¿no? Pero efectivamente, en la primera mitad del siglo XX, la escuela parecía tener muy buenos resultados. Claro que solamente el 10-15% de la población iba a la escuela secundaria. Y recién en los 80 logramos la universalización de la escuela primaria. Por otro lado, esa escuela fue excelente cuando estuvo acorde con la cultura del momento. Hoy estamos con que queremos universalizar una escuela que no fue hecha para que vayan todos, sino para que vayan unos pocos nada más, y en un contexto cultural muy diferente del principio de siglo. Entonces, tenemos que resolver algunos nudos fuertes, como es el de la docencia, para poder empezar a pensar en que hay que cambiar el paradigma y el modelo educativo. Pero con docentes en paro, con docentes taxis, con escuelas que se caen. Con escuelas que se caen, es muy difícil poder pensar. Hay muchas experiencias a nivel provincial, a nivel de organizaciones de la sociedad civil que están pensando en muy interesantes alternativas. Y hay que aprovechar esa presencia, esa efervescencia de cambio. Pero claro, ante situaciones como esta es imposible. Sí, Carlos. Sí, lo que dice Graciela es cierto, eso es evidente. Estamos viviendo un periodo de transición y esta discusión se da en todos los países del mundo actualmente. Efectivamente. En todas partes, porque bueno, aparece Internet, la robótica, hay el teléfono portátil, hay una cantidad de cosas que deben... Pero de todos modos hay cosas que desde mi punto de vista no deben modificarse, no deberían, como por ejemplo la capacitación docente, los concursos. En la Universidad de Buenos Aires hay una altísima proporción de profesores que no han entrado por concurso, por ejemplo, altísima. ¿Quiénes son esos señores? ¿De dónde vienen? No se sabe. Luego se habla de darle participación a los padres, por supuesto que hay que dársela, y a los alumnos también, pero no hay que perder de vista el tema de la disciplina. Ahora hay padres, no uno, muchos, que van a la escuela e increpan al profesor cuando no lo atacan violentamente porque le puso un 0, aplazó a su hijo. Entonces hay una especie de confusión entre nosotros y una vez más en todo el mundo. Una confusión tan grande que llega a que, por ejemplo, en Londres, en la Universidad de Estudios Orientales y Africanos de Londres, el sindicato de estudiantes presentó una propuesta para que no se dé en filosofía ni a Platón, ni a Kant, ni a Descartes, porque eran blancos y colonialistas. Un disparate de una... Estamos en esa confusión. En nuestro caso particular, esa confusión va a lo que decimos. Los maestros quieren aumentos de salarios y es justo que lo soliciten como el conjunto de la clase trabajadora. Por otro lado, si les impones cursos de capacitación periódicos... Estás estigmatizando. No. Sí, por favor. Eso no va. Sí, Gustavo. Sí, a ver, la situación es compleja, eso es claro. Yo creo de todas maneras que tenemos que pensar que la solución no es a corto plazo. La escuela efectivamente se ha ido degradando en algunos campos. La escuela secundaria sigue teniendo el mismo modelo y no importa la edad de la que tenemos aquí, cualquiera puede comparar la escuela secundaria que hizo y no importa nuestras edades, más o menos hicimos lo mismo. A ver, y es lo que decía aquí nuestra compañera, es una misma escuela pensada hace un siglo atrás, medio siglo atrás. Pero en un momento se metió la política... No, bueno, pero aquí tenés que empezar a romper algunas estrategias. No, a ver, acá lo que se pone en riesgo, y este es el gran problema, son los puestos de trabajo. Cuando vos le decís a un pibe que puede elegir determinado recorrido, de determinada trayectoria colegial para hacer su escuela secundaria y estar dentro de la escuela secundaria, bueno, empiezan los temores, empiezan
ciertas corporaciones a espantarse porque ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? ¿Qué pasa con mi desempeño docente? Es decir, si no eligen matemática, que es mi materia, o si no eligen plástica, o si no eligen teatro, ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? ¿Se piensa en esos términos cuando ya está demostrado que no pasa nada? Para que me interesa, digo, si me interesa mucho la cuestión política de todo esto, porque esto pasa de gobierno en gobierno. Digamos, se van pasando la pelota y siempre la discusión es la misma. Por eso creo que es una discusión que nos tenemos que dar todos y todos los partidos políticos se tienen que sentar a la mesa a pensar hacia adelante. Totalmente de acuerdo. Recién decía Tiramonti, me parece fundamental el tema de la corresponsabilidad. Si hacemos chiquitito el tema, simplista, decimos, acá hay un malo, un feo, malo, sucio, que tiene la responsabilidad de todo, estamos achicando el problema. Claramente hay interés político en los gremios, los datos que daba Iglesias son contundentes, si ves los días de paro por año te vas a dar cuenta, y él decía en 2015 0 días de paro, algo raro hay, es muy lógico, pero también habría que preguntarse, y de verdad lo digo, porque el gobierno no explica por qué el Ministerio de Educación Nacional subejecutó el 12% de la partida, que es un montón, son 12.000 millones de pesos. Pensá las cosas que se podrían hacer hoy, no digo solucionar este paro, digo vamos más allá, más profundamente. Presupuesto total, 100.000 millones de pesos para educación este año, el año pasado, perdón. No ejecutados, 12.000 millones de pesos, el 12%. Por ejemplo, jardines de infante. La verdad es que se habían prometido 3.000 jardines de infante. Bueno, presupuestado 425 millones de pesos. Ejecutado 0%. Programa de mejoramiento de la calidad educativa. Esto que estamos hablando viene en lo profundo. Cómo hacer que los docentes sean mejores docentes y que los pibes sean mejores pibes, que no se caigan las aulas. Presupuestado 1.800 millones de pesos. Mirá la guita. Ejecutado 75 millones. Porcentaje de ejecución 4%. Digo, también, vamos a lo profundo. ¿Puedo explicarlo, Santiago? Sí, a ver, por favor. Sí. La razón es que todos esos programas se ejecutan a través de las provincias. Y uno de los problemas complejos que tenemos es que no todas las provincias están en las mismas condiciones para ejecutar los programas. Entonces, el ministro abrió concursos, le dijo, muchachos, acá está el dinero, no llegaron los proyectos y por lo tanto las provincias no ejecutaron. Por eso es tan importante el tema del diálogo en el Consejo Federal de Educación, es como un ejercicio común para ir creciendo. Y dentro de ese ejercicio común estaba el tema de las cosas que proponían nuestros amigos de aquella mesa y no lo pudimos llevar a cabo porque la política está ensuciando la educación. Yo no digo, Johnny, que no juego al malo y al bueno con Baradel, pero yo digo, el problema es que esta historia se repite todo el tiempo y vuelvo a lo anterior. Termina el paro y no nos sentamos a hablar de nada más hasta el próximo paro. Pero en la foto está y ese es el problema. Vos fíjate la foto, ahí lo tenés a Hugo Yasky al lado de Pablo Micheli, por ejemplo, históricamente enfrentados. Hugo Yasky, que era de la facción de la CTA, kirchnerista, hoy marchando, parece más contra el gobierno de Mauricio Macri que en favor de una causa o reivindicación docente. Y después vos preguntabas cómo llevar a cabo todas estas propuestas interesantes que estamos escuchando aquí de los especialistas, si el 95% del presupuesto en educación, que es, bueno, lo que tenemos, 3-4 puntos del PBI, se va en salarios, solo en salarios. Bueno, no queda ningún resto para Pero hacer obras de infraestructura, para que Gaveta dijo algo que me pareció a mí fundamental.